mercury, Yeah. the mercury. Yeah. No? How I forgot. What would be our troubles to start to measure mercury here in water here in Bolivia? We have thousands of years of contaminations with mercury. Yeah, I can imagine the long period of time that you may have some of this contamination, and that's, you know, for somebody from North America, that's mind-boggling. That's you know, but I understand. Mercury sampling has to be done very carefully because it's easy to lose the mercury if you don't do it right, and you'll get numbers that are biased too low because mercury is a volatile element, right? And in addition to which, you really need to know the speciation because, you know, elemental mercury is one thing, methyl mercury is another thing. Those two things you really want to know. And you can do divalent mercury. That would be the truly dissolved form besides methyl mercury. Divalent, it stays in the solution, doesn't volatilize. So those are the three most important ones, I would say. Now, to do that, we have had in the U.S. Geological Survey experimented with different methods of preserving mercury, keeping in mind that mercury concentrations usually, even in contaminated environments, are much lower concentration than most of your trace elements. So instead of talking about the part per million or even the part per billion level, you may be talking about part per trillion level in some cases. And so you have to preserve it right away. Filter it, preserve it. The most important thing is that you use a strong oxidizing agent. We used to use chromic acid, for example, for that. We acidify it maybe with nitric acid, add some chromate to that. And the chromate is a strong oxidizing agent that converts the mercury to mercury 2, and then it stays in the solution and it's stable for quite some time. But that's just total mercury, as you've changed the mercury speciation already by doing that. And so now we use an interesting compound of bromoyl chloride, okay, BRCl. And that's preferred because it's much less toxic, safer to carry out in the field, strongly oxidizing, so it oxidizes the mercury very well. And there are ways of collecting mercury so you can actually measure zero valent mercury, divalent mercury, and methyl mercury, all of those. So that's what you need to do. And then you need to have a good machine, good instrument that can measure low-level mercury, and a dedicated analyst who knows how to do that. So there's lots of papers on this. I can point you to some. And yeah, I can imagine you have a lot of mercury scattered around Bolivia, and you need to know, and is this getting into the water supply of communities? Yeah, and groundwater too, yeah. Very important. So I can direct you to literature on that. Sure. Muchas gracias. Por favor, estamos retrasados, vamos a poner las preguntas para más tarde. Les agradezco por la sesión de turno. Gracias. Bien, vamos a continuar con el programa y tenemos en línea a la doctora Carolina de Meyer. Carolina es de formación geóloga y también tiene trabajos y un background en geoquímica. Ella se enfoca, investigaciones que ella realiza están enfocadas en los recursos hídricos, sobre todo en el agua de consumo, y en los últimos años ha estado investigando la contaminación natural de aguas subterráneas, sobre todo en la cuenca del Amazonas.
Todos estos estudios han sido hechos en colaboración con investigadores del Perú, del Brasil, y últimamente ha trabajado en Bolivia, justamente en la Amazonía veniana. Ella ha sido colaboradora del Departamento del Grupo de Ciencias del Suelo en la Universidad de Bern, en Suiza. Y ha sido líder del proyecto de contaminación geoquímica en la Amazonía veniana. Carolina ha estado también visitándonos el año pasado, estuve en La Paz, también fuimos a trabajar en el altiplano boliviano y ella es actualmente supervisora de tesis de doctorado. Carolina, bienvenida. Por favor, puedes iniciar tu presentación. ¿Vas a hacer la presentación en español o en inglés? Hola Mauricio, hola a todos. Si se puede en inglés, ¿está bien para los que están? Espera, damos un par de minutos, están testeando el sonido. ¿Se puede hablar otra vez? Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, da un segundo más. ¿Ahora puede volver a hablar? Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya, puedes comenzar. Ahora sí, ¿podrías por favor un poquito aproximarte al micrófono y si puedes hablar un poco más fuerte, por favor? Adelante, Okay. Carmen. ¿Así me escuchan? Buenos días a Sí, todos. sí, sí. Ok. ¿Está bien si voy a hablar en inglés? Sí, bueno, la audiencia pide en español. Sí, si podrías hacerlo en español, Carolina. Ok, está bien. Entonces voy a intentar. Lo he preparado en inglés, pero voy a intentar en español. Está bien. Entonces, buen día a todos. Gracias, Mauricio, por la introducción. Entonces, les saludo bien desde la Suiza. Lamentablemente no he podido venir a La Paz, aunque sea por una buena razón. Para complementar primero, es que sí, la mayoría de experiencia que tengo es en el muestreo de agua subterránea en la Amazonía. Pero más recientemente también he trabajado para el gobierno, un gobierno regional aquí en Suiza, en el Departamento del Medio Ambiente. Y en el principio del año he empezado mi propia empresa, que se llama WeSolutions, y estoy haciendo trabajos de consultoría en la temática del medio ambiente y de agua. Mientras sigo asociado a la Universidad de Bern y recién estaba un medio año con el ayuda humanitario de Suiza, con el UNICEF en la oficina regional del Middle East, el África del Norte. Entonces recién he vuelto. Entonces tengo varias experiencias y ahora quiero hablaros de la importancia del diseño de la campaña de muestreo para el agua. Y les voy a explicar con algunas experiencias que tengo en el campo. Este curso era más para los estudiantes que empiezan su carrera, pero creo que también para los que tienen mucha experiencia puede ser interesante de recordarse a qué tienen que pensar cuando están preparando para su trabajo de campo. Entonces, antes de empezar, quiero mostrarles el siguiente caso. Es un caso fictivo. Entonces, se puede ver aquí que hay un río que está, el curso del río se va de arriba hasta abajo, y hay una compañía industrial aquí que está tomando una agua del río y la está cargando otra vez en el río después que pasa por su proceso industrial y después de una planta de tratamiento que está aquí. Y hay gente que piensa que
esta compañía industrial está contaminando el río, pero no te dan acceso para hacer el muestreo. Entonces, no te vayas con el carro y vas a ir con tus parámetros de campo, vas a ir a verificar el agua del río cerca de la carretera por arriba y abajo de la compañía industrial. Y la pregunta aquí es, ves que arriba tenían un pH de 7.8, una conductividad electrónica de 250 microsiemens por centímetro. Aunque abajo el pH ha bajado, está a 5.1, y la conductividad ha subido, está a 1500. Es un caso fictivo, no es la realidad. Pero la pregunta es, ¿qué piensan? ¿Esta compañía está contaminando el río? O para decirlo menos fuerte, está teniendo una influencia en la calidad del agua del río. No les puedo ver, entonces no puedo gritar, pero los dejo como algunos segundos para pensar en esto. ¿Qué piensan? Si esta compañía tiene una influencia en la calidad del agua del río. Entonces, ahora espero que todos han dicho que no se puede saber. ¿Y por qué no? Creo que han visto aquí que hay un otro río que viene, un efluente. ¿Y qué se sabe? Entonces, este efluente, donde hemos sacado la muestra, no se puede decir que lo que está viniendo así en el río que viene de la compañía industrial, porque puede ser que hay algo aquí que pasa. Recording in ejemplo, progress. Puede ser que hay una minería grande aquí que está de este río y que está poniendo agua contaminada por abajo. O puede ser también un sistema natural, por ejemplo, agua geotermal arriba de este río, como van a ver con Kirke Nordstrom, que va a hablar de esto. Entonces, para concluir, siempre tienes que ver el sistema completo. Y para esto se debe utilizar mapas. Es algo que voy a repetir varias veces. La utilización de mapas es muy importante. Y tienes que seleccionar tus puntos de muestreo muy bien para estar seguro que lo que quieres saber, que donde vas a mostrar, te puede dar la respuesta. Entonces, en este caso, deberías ir a muestrear justo después del efluente de la compañía industrial en el río, antes que hay otros procesos que podrían pasar. Un otro caso es la variabilidad sazonal. Entonces, este es un ejemplo, lo he encontrado así en el net, estaba buscando algo que da la conductividad eléctrica, la variación durante el año. Se puede ver que hay como una variación bianual, hay como dos épocas de picos, uno en el otoño, como en octubre, el otro en el fines de invierno. Entonces, este es un río en Japón, para decir. Dice que está relacionado con la época de lluvia y con la época de snowmelt, como se dice. Entonces, no les importa tanto lo que hay, pero lo que quiero mostrar es qué pasa si vas a mostrar solo una vez al año. Entonces, en el mismo río, aquí he mostrado los puntos que era siempre en diciembre. Entonces, si solo vas a mostrar una vez al año, podrías concluir que hay como un aumento en la conductividad eléctrica por el tiempo. Y no se puede ver toda la variabilidad. Si vamos a mostrar 2 veces al año, por ejemplo en junio al medio del año y en diciembre al fin del año. Entonces aquí puedes ver una variabilidad sazonal, pero se nota que no hay nada que ver con la realidad, ¿no? Porque los picos que están en diciembre en realidad no son picos. Hay otras épocas que tienen más altas conductividad. Entonces otra vez aquí 4 veces al año, seleccionar el marzo, junio, septiembre y diciembre. Igual, aunque sea ya más cerca de lo que tienen como resultado, se ve que el pico
de otoño todavía no está, no está registrado. Sobre esto supone la cuestión cuántas veces tendré que ir para tener una representación de la realidad de la variabilidad, ¿no? Y sí. Y esto se pone hasta elección, entonces, ¿qué quiero hablar hoy día? Lo que quiero hablar o lo que quiero convencerlos es que un diseño de muestreo de agua es muy importante, es como key de tu proyecto. Y tu campaña de muestreo no empieza el momento que en la mañana que ya vas a ir al campo, ¿no? Que tomas el carro o que subes al avión, pero tendría que empezar mucho más adelante. Normalmente debería empezar el momento que ya estás escribiendo tu proyecto, que estás en tu propósito para poder hacer tu proyecto. Y para decir, porque cuando empiezas, no sé cómo se dice en español, pero en inglés dice well begun is half done. Entonces, si empiezas bien con una buena preparación, ya has hecho la mitad del trabajo. Y para poder preparar tu campaña de muestreo, hay varias preguntas que se podrían, varias preguntas que pensar. Y lo más importante es que piensan antes que hacer, ¿no? Y vamos a ir en todas estas preguntas y les voy a dar algunos ejemplos basando en mi experiencia propia en mi trabajo de campo. Y al final, si hay tiempo, podemos hablar de las preguntas que ustedes podrían tener. Entonces, la primera cosa es la importancia del design, es que los recursos son limitados, ¿no? Como hemos visto antes, claro que sería lo más, quizás podría ser más interesante de poder ir a hacer la conectividad, a medirle todos los días o hasta todos los minutos del día, poner todos los datos, pero no en todos los casos es posible. Entonces, ¿por qué estamos limitados nuestros recursos? El primer recurso es el dinero, entonces los presupuestos, entonces el budget que tenemos. Y todos los otros están relacionados con esto. Entonces tenemos un budget, tenemos que tener en este budget. La segunda es el tiempo, ¿no? Claro que hay límites con el tiempo por el proyecto, pero también en la naturaleza, ¿no? A veces solo se puede ir a muestrear en algunas partes del año o, por ejemplo, porque hay nieve o hay la época de lluvia, o al revés, queremos ir a sacar muestras de agua que no hay porque es la época seca, y otras cosas. La otra es también dónde se debe ir. Hay una diferencia entre ir a mostrar un río que está cerca de su trabajo, su instituto, o si tenemos que ir a áreas que están muy difíciles de acceso, entonces no se podría ir como por ejemplo cada mes, pero tiene que ir solo algunas veces al año. Lo otro es los humanos, ¿no? Los recursos humanos. ¿Cuántas personas pueden trabajar en el proyecto? Diciendo esto no es que lo más persona que es lo más fácil, ¿no? Puede ser cuando el equipo está más grande, la logística puede ser más complicada. Y lo otro también los consumables. Entonces, tienes un límite en material que puedes transportar. También puede ser que algunos materiales, por ejemplo, químicos, que son prohibidos de transportar. Puede ser en avión o carro, todo esto. Entonces, al final, hacer el muestreo es hacer compromisos, ¿no? Cualquier momento que haces una campaña de muestreo, tienes que hacer compromisos. Y lo importante es de poder identificar cuál es el intervalo en espacio, entonces en 3 dimensiones,
y en tiempo que es necesario de obtener las respuestas en el objetivo de tu estudio, ¿no? Vamos a volver a esto. Y la otra es como Kirk estaba diciendo justo antes, es que la calidad de tu data, vas a empezar con la calidad de tu muestreo. Y más muestras no es necesariamente mejor. Entonces la calidad es más importante que la cantidad. Y por eso tienes que tener suficientemente tiempo para tomar tus muestras, para reducir el riesgo de hacer errores, y tienes que estar preparado para el muestreo. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que reflexionar cuando estás preparando tu trabajo de campo? Entonces, hay varios, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a ir a mostrar? ¿Para quién estás trabajando? Entonces, ¿qué tienes que mostrar? ¿Dónde tienes que ir? ¿Cuándo tienes que ir? ¿Y cómo vas a sacar tus muestras? Ahora vamos a ir por cada una de estas preguntas y voy a darles algunos ejemplos. Entonces, primero, creo que es la más importante, todos los otros están relacionados con esto, es ¿por qué vas a ir a mostrar? ¿Cuál es el objetivo de tu estudio? ¿Y cuáles son tus preguntas científicas de investigaciones? Es lo más importante. Y lo mejor que lo puedes definir, el objetivo de tu estudio, y lo más preciso que están tus preguntas de investigaciones, lo mejor vas a poder contestar. Un ejemplo aquí es sobre el arsénico, el arsénico geogénico en aguas subterráneas. Aguas subterráneas que están utilizadas como un recurso de agua potable. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son los acuíferos que son contaminados? Y con contaminados queremos decir que tienen arsénico más que la límite aceptable de agua potable geogénico. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son los acuíferos contaminados? Esta pregunta es totalmente diferente que la pregunta B, que es, ¿cuánta gente están, ¿cómo se dice? Están dependientes de aguas subterráneas contaminadas con arsénico? Bueno, para la primera pregunta, esta es una mapa geológica de la región cerca de Manaus, en la Amazonía brasileña. Manaus está aquí. En azul son los ríos, los otros colores son diferentes tipos geológicos. Entonces, aquí, para hacer tu design de muestreo, puede ser que estás interesado en tener información de las aguas subterráneas que están en las diferentes capas geológicas, ¿no? Independiente de quién está viviendo aquí. En la segunda pregunta, ¿cuántas gente están dependientes del agua contaminada con arsénico? Ahí sí vas a estar más interesado también en la población. Entonces, vas a poder empezar, por ejemplo, en Manaus. Y como se puede ver en este ejemplo, es que las poblaciones grandes como Manaus, Manacapuru, estas son las carreteras, estas son en marrón. Puede ser que cada zona están en la misma geología. Entonces, si solo vamos a ir a los lugares donde hay población, no vamos a poder contestar la primera pregunta. Al revés, si sabemos cuáles son los acuíferos que están contaminados con el arsénico y podemos ver dónde hay la gente que vive y de qué acuífero están sacando el agua, entonces podemos contestar también la segunda pregunta. Ahora hay también la pregunta, ¿para quién estás trabajando? ¿Estás trabajando para una universidad, un instituto de investigaciones, trabajando por el gobierno, por la industria? Y relacionado con el objetivo de tu estudio, primero vamos a ver, porque puede ser que hay algunas legislaciones que tienes que seguir, nacional, regional, local, o algunos Standard Operating Procedures. Eso, por ejemplo, cuando estaba trabajando por el gobierno regional en Suiza, por el Ministerio de Ambiente, ahí el gobierno hace el control
sí, algunas industrias están contaminando el medio ambiente. Después son las compañías privadas que van a ir a investigar si hay una contaminación, pero ellos tienen que seguir algunos procedures para hacerlo. No pueden sacar las muestras donde quieran. Está bien en la legislación, está bien descrito cómo proceder para sacar las muestras. Por ejemplo, aquí, si tienes aquí tu polución de industria y que el agua subterránea está yendo en esta dirección, tienes que sacar muestras justamente antes del sucio, exactamente después. Como para mostrar dónde tienes que sacar las muestras. La otra es que esto es relacionado con el objetivo de tu estudio, es muchas veces, no siempre, es que la profundidad de tu investigación puede ser diferente. Es que generalmente el gobierno, por ejemplo, puede ser interesado si hay una contaminación o no. Y el instituto de investigación va a ser más interesado en por qué hay una contaminación, por ejemplo. O puede ser que el gobierno, si quiere saber por qué, va a consultar a un instituto de investigación o a una compañía privada para hacer las investigaciones. Entonces, pero esto está bien relacionado con el objetivo de tu estudio. El otro, un punto muy importante, es que el control de calidad de agua no es la misma cosa que determinar las características físico-químicas del agua, como Kirka mencionó también antes. Aunque también aquí está muy importante de hacer la diferenciación cuando estás comunicando con las comunidades con quien trabajas. Entonces, es también de experiencia, es que para la gente que están afuera de este tipo de investigaciones, puede ser más difícil de entender o no están acostumbrados. Entonces, es muy importante para no tener expectaciones falsas, de hacer la diferenciación. No estamos controlando, cuando no es el caso, no estamos controlando la calidad de agua. Entonces, pero puede ser que estamos investigando la hidroquímica de sus recursos. Y por eso, pues también que la calidad analítica, por decir así, por ejemplo, la límite de calificación puede ser diferente. Por ejemplo, si quieres saber si el agua está, si bien no está entre los límites de agua potable, por ejemplo, el fluoruro, que está en miligramos por litros, entonces no es necesario tener una metodología para tener resultados en microgramos por litros, ¿no? Pero al final, cualquier cosa que estás, cualquier para quien estás trabajando, es importante tener en la mente nuestra meta final como científico es de entender el sistema, ¿no? Y cualquier posibilidad que tienes de ¿cómo se dice? Tu entender el sistema con lo que puedes hacer es la meta. Segunda pregunta es, ¿qué tienes que tomar? Entonces, agua subterránea, agua superficial, del lago, de laguna, de río, agua potable, otros, también el suelo, rocas, vegetación o animales también, o humanos. Por ejemplo, otra vez estamos mirando el arsénico geogénico en aguas subterráneas que están utilizando como recurso de agua potable. Entonces hay tres preguntas. La primera pregunta, otra vez, ¿cuáles son los acuíferos contaminados con arsénico geogénico? La segunda pregunta B es, ¿cuántas gente están tomando agua contaminada con arsénico? Y la tercera pregunta, ¿cuántas gentes están afectadas con agua subterránea con arsénico? Para la primera pregunta, entonces,
podemos utilizar la infraestructura que existe, como pozos subterráneos que existen, para poder sacar muestras del agua subterráneo. Pero aquí está muy importante que tomas agua que viene directamente del subsuelo. Entonces, por ejemplo, aquí hay un sistema, por abajo está el pozo. El agua pasa después primero por una primera tratamiento con cloro y después va en un tanque elevado donde se puede tratar. Entonces es importante cuando estamos interesados en los acuíferos, tomamos agua subterránea. Entonces exactamente después del momento que sale del subsuelo. Y esto es diferente cuando estamos interesados en la gente que están tomando agua subterránea. Entonces, todo un ejemplo, pero ahí tenemos que no solo saber cuál es la composición de agua cuando sale del subsuelo, pero también cuál es cuál es la concentración de arsénico que la gente al final está tomando. Y la última, cuando estamos investigando la gente que están afectados, ahí sea necesario de tomar muestras de los hermanos de sangre o de pelo, como Noemi va a explicar mañana. Y se puede, cuando estamos mirando los que están afectados, quizás tienen que pensar también en otros recursos que pueden dar arsénico, como la comida, o quizás están tomando agua superficial con arsénico y que no todo está porque hay el agua subterránea. ¿Y dónde tienen que ir a sacar muestras? Entonces, ¿dónde tendrías que ir y dónde puedes ir? Entonces, puede ser que no todas las áreas donde querías ir a sacar muestras, puedes también ir a sacar muestras. Y por eso tienes que pensar de una escala de regional hasta local. Entonces, basando en el objetivo del estudio, cuál es la mejor región para estudiar lo que quieras estudiar, y después en la región donde tienes que ir precisamente. Y ahí solo una cosa que puedo decir es que si es necesario, no sé cómo se dice en español, go off the beaten path. Entonces, tienes que ir a lugares que son más difíciles de acceso. Entonces, no te quedas en tu carro y solo te vayas a lugares donde puedes acceder fácilmente, si es necesario. Porque las logísticas son uno de los factores determinantes para decidir dónde vas a ir a muestrar. Lo más importante es que puedes atender tu objetivo, tu estudio. En otro ejemplo, otra vez estamos mirando el arsénico geogénico en la Amazonía. Y antes de empezar, o al principio de empezar mis estudios de investigación en esta temática, había la pregunta general, que era si el agua subterránea en la Amazonía está contaminado geogénica con arsénico, porque se sabía muy bien que hay en otros, en las aguas de ríos grandes que tienen muchos sedimentos en el sudeste de Asia, por ejemplo, sudeste de Asia, que hay un problema con arsénico, pero en la Amazonía, que es un río con muchos sedimentos, muy recién, no se sabía si aquí también el agua está contaminada con arsénico. Entonces, primero, regional en toda la Amazonía es inmenso, ¿no? Es difícil de acceso, dependiendo en qué país te vayas. Entonces, el primer estudio, nos fuimos al Perú por varias razones, porque vamos a conocer también un poco la región. Y nos decidimos ir cerca de una ciudad, Iquitos, porque se puede ir en avión hasta Iquitos, de aquí hay una carretera, solo una, se va hasta norte, y hay varias capas geológicas que están cerca de Iquitos. Pero ahora, si solo estos son los resultados de esta primera campaña de muestreo. Los puntos de muestreo están aquí. Los grises son con arsénico debajo de la límite
de contaminación, entonces debajo de 10 microgramos por litro, y los rojos están arriba de 10 microgramos por litro. Y si solamente nos hemos quedado aquí por la carretera en las ciudades donde hay más gente, la respuesta sería no, no hay arsénico en el agua subterránea, en la Amazonía. Pero fuimos también con este botes a veces a sacar muestras que están en los depósitos aluviales del Holocénico Pleistoceno, porque queremos de todas maneras ir a sacar muestras aquí, porque de las otras regiones donde está bien estudiado, sabemos que este depósito geológico son más, hay la más probabilidad que haya arsénico en este agua subterránea. La otra pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo tienes que ir a sacar muestras? Y aquí otra vez hay cuándo tendría que ir a sacar muestras y cuándo puedes ir a sacar muestras. Porque hay una diferencia, claro, si tienes que ir a sacar muestras que están cerca de ti, o si estás, si tu área de estudio es muy remoto, es difícil de acceso, o si está lejos, ¿no? Y que no puedes ir y volver cada vez. Y hay dos preguntas. Hay una sazonalidad a investigar para poder contestar tus preguntas de investigación. Y si es a qué frecuencia tienes que ir y para cuánto tiempo. Esos son los ejemplos este ejemplo aquí antes, donde se ve que hay una sazonalidad bianual en la conectividad eléctrica. Este es un otro río, que es en Francia, donde se puede ver el arsénico disuelto, y se ve que hay una sazonalidad anual. Entonces, con un pico en verano, que es en julio cada vez. Pero no se ve esto en el arsénico particular. Entonces la pregunta es, tienes que pensar, entonces, ¿cuántas veces tienes que ir a muestrar? ¿Solo una vez? ¿Tienes que ir cada año? 2 veces al año? ¿Cada semana? ¿Cada día? ¿Cada hora? Etcétera. Y la otra pregunta es, ¿para cuándo tienes que ir a muestrar? Hay una variabilidad o una sazonalidad en el acceso. Por ejemplo, puede ser que sea muy difícil o imposible el acceso por la época de lluvias, porque hay inundaciones, o porque está congelado, porque hay snowmelt. O también otra cosa es que se olvide muchas veces cuando estás trabajando con pozos subterráneos de comunidades o de personas, tienes que ir al momento que tienes acceso al pozo. Si, por ejemplo, en Perú, donde estamos trabajando, durante el día, la gente que tiene la llave para el pozo están trabajando en el campo, entonces no están. Y como no hay energía todo el día, solo en las noches o muy temprano por la mañana, si vienes durante el día, no hay nadie que pueda encender la bomba y no puede sacar tu muestra. Esas son imágenes también de inundaciones, entonces la misma escuela, no es el mismo año, es de 2012, es de 2015, pero se ve aquí el pozo, un pozo con bomba manual, y que durante la época de lluvia está todo inundado. Entonces, simplemente, aunque puede ser interesante, no se puede sacar una muestra en esta época porque está inundado. O esta es una imagen del año pasado con Mauricio, es que queríamos ir a sacar una muestra de una laguna, pero había todavía inundación y no se podía pasar con el carro. Y al final, ¿cómo tienes que sacar tu muestra? Entonces, ¿cuáles son las metodologías analíticas que vas a utilizar o que son a disposición? Porque este va a implicar cuál es la metodología de muestreo y de preservación. Entonces, ¿cuántas muestras tienes que tomar? ¿Cuántos aliquots de cada agua? ¿Cuál es el volumen que necesitas? ¿Tienes que filtrar
y cómo tienes que filtrar. Tienes que preservar, estabilizar la muestra. ¿En qué tipo de recipiente tienes que ponerla? ¿En plástico? ¿Tienes que ser vidrio? ¿Tienes que ser afuera de luz? Todo esto. ¿Y cuál es el tiempo máximo antes de analizar? Por ejemplo, aquí, como decía antes, que hay esta metodología para el cromo 6, pero tienes que analizar dentro de 48 horas. Entonces, si estás en el campo y necesitas 2-3 semanas antes de volver, no es la buena metodología para tu proyecto. Y la otra es también, ¿qué vas a hacer en situ? ¿Qué vas a hacer en el laboratorio? ¿No? Ten siempre en la mente que todo el material que estás cargando tiene que ser posible de cargarlo. Entonces, transportarlo, que sea por carro, que sea por avión, y todo eso. Y como he dicho antes, también puede ser que hay restricciones en el material que estás transportando. Todo eso tienes que pensar antes de hacer el design de tu campaña. Y un otro punto importante es que el proceso no se hace una vez, ¿no? Mientras que estás haciendo tu trabajo de campo, tienes que adaptarte basando en los resultados preliminares que tienes, por ejemplo, tus parámetros de campo o de lo que ves. Y también entre dos campañas de muestreos mientras que estás haciendo tu proyecto cuando tienes los primeros resultados en OSDE. Y para esto lo que recomiendo mucho es que tienes una mapa y que haces el update de tu mapa, que pones tus puntos de muestras que ya estás haciendo en el campo, que lo pones en tu mapa con los parámetros del campo para ver si estás olvidando algo o si hay puntos de interés que faltan todavía. Esto quiero mostrar con por ejemplo, este caso fictivo, en azul son los ríos, y se ve los puntos de muestreo con resultados preliminares de concentración de arsénico. Y que se ve que aquí por este lado hay bajas concentraciones de arsénico, hay 20, pero después del efluente estamos a 400 microgramos de arsénico por litro. Entonces, para esta parte falta algo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en este lugar de confluento? ¿O hay más partes del río efluentes que hemos olvidado de mostrar, por ejemplo, aquí? Del otro lado, igual, tenemos aquí arriba, tenemos altas concentraciones, 800 microgramos de arsénico por litro, pero cuando los dos afluyen, estamos solo a 200 microgramos de arsénico por litro. Entonces, estos datos preliminares, poniendo los puntos en la mapa con estos en el campo, o cuando tienes los primeros resultados, te ayuda a visualizar dónde falta todavía información, dónde tienes que ir para obtener respuestas en tus algunas de sus preguntas. Pero tienes que tener en mente que eso también, no sé cómo se dice en español, pero be aware of bias. Entonces, tienes que tener cuidado de no solo ir a muestrar de esta manera que tienes las respuestas que estabas expectando, ¿no? Entonces, es como una falsificación de tu trabajo de campo. Entonces, quiero terminar con algunos tips para hacer una campaña para tener una campaña de muestreo con suceso. Primero es de tener toda la información posible para hacer tu diseño. Entonces, consulta los mapas, todo tipo de mapas, físico, geológico, biogeográfico. Mira la literatura, también en internet otras informaciones. Y muchas veces no tienes que inventar algo de nuevo, ¿no? Puedes basarte en la experiencia de tus socios, de otros científicos que han hecho un trabajo similar en la región o también en otras regiones del mundo, pero que tienen un contexto similar. Y aunque los mapas digitales son muy importantes y muy interesantes, cuando estás en el campo, haz imprimir tus mapas y utiliza también tus mapas en papel en el campo, que es más fácil de tener mapas grandes que se puede ver
con un grupo en el carro, en el campo, entonces que puedes dibujar en esto y para visualizar lo que está haciendo. Y siempre con mucho tiempo en adelantado, tienes que verificar si necesitas algunos permisos para sacar muestras, para ir a una reserva natural o de gente. Y nunca toma una muestra en un lugar privado o una reserva natural donde necesitas un permiso o de un sistema de agua. ¿Por qué? Porque no solo vas no solo puede tener consecuencias para tu campaña muestrera a este momento, pero también para el futuro, ¿no? Si faltas respecto a las propiedades o a las legislaciones que hay en plazo, entonces puede ser también que tus colegas para sus campañas futuras o tus propias campañas futuras ya no vas a tener más acceso, no vas a poder trabajar más. Y también hace el check de tu material de campo antes de ir en el campo, mucho tiempo antes, y estás seguro que tienes suficientemente copias y también material de reserva, especialmente si tu área de trabajo no está cerca de donde vive, pero está lejos o es difícil de acceder, porque no hay nada más frustrante cuando estás preparando tu trabajo de campo desde un año y cuando estás en el campo realizas que alguien ha olvidado de traer los filtros, por ejemplo. Y también ser preparado para lo que el inexpectado. Entonces siempre puede ser que hay algo que no has pensado, por ejemplo, algo interesante, un elemento que puede ser también importante. Entonces, hay más, por ejemplo, más botellas, más recipientes contigo o otras maneras de sacar muestras, así por si acaso. Y al final, pero muy importante, es que, no sé cómo se dice, safety first. Entonces, no tiene ningún sentido de sacar una muestra si no puedes traerla en la casa. Entonces, puede ser, tienes que tomar en cuenta los riesgos naturales y humanos que hay, y también en el carro, en el vehículo. Así, para concluir, entonces el diseño de tu campaña muestra es muy importante, es una parte clave de tu proyecto. Entonces, tienes que tomar tu tiempo y tienes que empezar a tiempo a prepararlo. Y idealmente, cuando estás diseñando tu proyecto. Y también toma tu tiempo para el muestreo. Entonces, lo más muestras no es necesariamente lo mejor, pero la buena muestra en el buen lugar y tomando correctamente es lo más importante. Gracias. Muchas gracias, Carolina. El español estuvo excelente, hemos entendido, pero quizás quien no ha entendido mucho. Por favor, quisiera iniciar la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, tenemos en el auditorio 1, 2, 3 preguntas. Empezamos por adelante. Buenos días, Carolina. Disculpe por la decía, tengo una pregunta. Ah, me llamo Johnny Narsonco y soy de la carrera de Geología. Y la pregunta es, antes de ir a campo, antes de ir a hacer un muestreo, ¿se debe que verificar los instrumentos? ¿Cómo están en qué estado nos están entregando? Disculpa, no he escuchado bien. Marisa, ¿podrías repetir la pregunta? Sí, Porque el sonido es muy mal. ¿tú me escuchas ahora? Sí. Sí, pregunta, antes de la salida de campo, ¿se debe verificar los instrumentos, el estado de los instrumentos? Eso es lo que pregunta, parece que le entregan los instrumentos y reciba al campo, ¿no? Entonces, quiere saber eso.
Sí, claro, todo lo que van a utilizar en el campo, o que Dirk va a hablar más de esto en la siguiente palabra. Sí, claro que tienen que verificar los instrumentos, también a todo lo que van a estar en el campo, si es posible, si están juntos, que, que aprendan cómo utilizar los instrumentos. Si solo se ven en el campo, tienen que tomar el tiempo al principio del trabajo de campo para que todos se se hace familiar con los instrumentos y que enseñan, que toman su tiempo para enseñar cómo funciona antes de ir en el campo. Pero sí, es muy importante de verificar sus instrumentos, porque si después están en el campo no funciona, no se puede hacer nada. Hola, hola, ahora sí. Buenos días, Carolina. Mi nombre es Nicole Jimeno. Soy estudiante de la carrera de Geología. Mi pregunta es si en alguna campaña en la Amazonía boliviana que has tenido has encontrado pHs bajos, es decir, entre 5 y 4 más o menos, y conductividades menores a 50 microsiemens. Sí, hemos encontrado, no donde hay arsénico, entonces son aguas diferentes o aguas de acuíferos diferentes, pero sí hay un buen parte de las aguas subterráneas en la Amazonía son de pH baja y con baja conductividad. Y esto se ve, Este no he escuchado. ¿Oh? hola, hola. ¿Y esto se debe a qué? ¿Por qué es la conductividad tan baja? Mm. La teoría es que este es en acuíferos que son de sedimentos eh, que son o ya bien lexivados, entonces que ya no, casi no tienen componentes químicas que se pueden lesivar fácilmente, o que son en suelos o sí, eso es lo más importante, es que son sedimentos por una u otra razón, que son muy puros, por ejemplo, en cuarzo, en arena de cuarzo, y no tienen muchos elementos que ya se pueden exiliar. Entonces el agua que pasa por este acuífero ya no tiene, ya no se enriquece en, en iones. Entonces casi se puede encontrar hasta casi agua que es agua de lluvia, sí, como agua de lluvia. Ok, gracias. Hola, Carolina. Tenemos una pregunta en el chat del Zoom de Millarca Valenzuela. Ella pregunta, ¿qué procedimiento realizás con comunidades indígenas en los lugares que quieres estudiar y que estén en el territorio? ¿Puedes repetir otra vez, Jessica, por favor? Sí, ¿cuál es el procedimiento cuando vas a lugares en los que hay comunidades indígenas? ¿Cómo obtienes el permiso o cómo te comunicas para poder ir a muestrear? Ujú. Es una muy importante pregunta y no tengo la respuesta. Es decir, este depende mucho del país, entonces dependiendo en qué país hay algunas legislaciones. Por ejemplo, en Brasil no nos fuimos en comunidades indígenas porque necesitas un permiso especial. En Perú puedes ir sin problemas. Aquí, con cualquier comunidad que trabajas, la comunicación es lo más importante. Entonces, tienes que ser honesta del trabajo que vas a hacer, también explicar qué estás haciendo aquí y no hacer compromisos que no puedes tener. Creo que eso no importa si es una comunidad indígena o no, pero cualquier comunidad con quien trabajas. ¿Cuáles son los en Bolivia no sé, pero Maurice de los otros socios de Bolivia seguro pueden contestar esta pregunta.
Bueno, complementando la pregunta, nosotros usualmente cuando vamos al campo, nos contactamos con los responsables del agua. Por ejemplo, en la Amazonía de Mianas, sí hemos conversado con las autoridades locales, con la gente que está encargada de la producción del agua, y les pedimos autorización para sacar una muestra de agua. Normalmente esto es de rutina, muchas veces nos abren las puertas, nos abren las llaves, nos dan las llaves para poder acceder al pozo. En el altiplano también, si bien las características son diferentes, también pedimos autorización a la gente, sobre todo a las autoridades, que hay responsables del agua, y ellos también nos dan el acceso. No siempre es así, algunas veces tenemos problemas, por ejemplo, no está el encargado, no tenemos las llaves, o tenemos la autorización, pero no el acceso. Esto depende a veces justamente de la logística, ¿no? Es muy complicado a veces tener el contacto antes del viaje, porque no hay teléfonos o no hay internet en el área rural. Entonces la mayoría de las veces lo hacemos al momento de llegar al sitio de muestreo, hacemos los contactos, y eso es la manera de trabajar. Caroline, tengo una pregunta. Si nos puedes compartir tu experiencia, ¿cuánto tiempo te llevó preparar la campaña de muestreo para tus trabajos aquí en Sudamérica? Si nos puedes contar algún ejemplo para tener como referencia. Sí, la verdad es que toma todo el tiempo que tienes. Entonces, desde el momento que estás pensando en hacer el proyecto, ya cuando estás escribiendo el proposal, tendrías que ya pensar en tu campaña de muestreo, ¿no? Y también dependiente en tu metodología, cómo vas a mostrar, qué vas a mostrar, cuántas muestras, tienes que hacer el budget, ¿no? En determinar los recursos. Entonces, hasta en el momento que ya estás diseñando tu proyecto, ya empiezas a pensar en tu campaña de muestreo, las diferentes campañas de muestras que vas a hacer. Y después, la verdad es que depende cuánto tiempo tienes después, pero muchas veces me ha tomado como 1 mes, 2 meses con adelantado de hacer concretamente, de hacer la preparación. Un parte también es de ver cuáles son los materiales que necesitas, si hay materiales en reserva en el instituto donde trabajas, o si tienes que comprarles, ¿no? Y puede tomar tiempo de recibir tus materiales. Y la otra parte también que toma mucho tiempo es de buscar todas las informaciones existentes. Por ejemplo, en la Amazonía era para saber dónde hay pozos, porque no había un registro donde hay pozos. Entonces, mucho tiempo he pasado también buscando en internet si hay algunas informaciones de organizaciones que hacen pozos. Pero como dice Mauricio, era en cada lugar era igual, es que también en el campo mismo es ahí que vas a ver si puedes sacar una muestra o no. Pero con más informaciones que tienes con adelantado, donde hay una probabilidad que hay un pozo, si ya conoces un poco más cómo funciona la comunidad, o cómo acceder, si tienes alguna persona de contacto, y si ya puedes advertir que vas a venir, vas a poder tener más tiempo en el campo para hacer el muestreo y no solo buscar. Entonces depende, pero sí toma mucho tiempo para hacer la preparación. Creo que para la Bolivia hemos empezado en febrero o marzo para planificar, y al final nos fuimos a muestrar en septiembre. Muchas gracias, Carolina. Bien, hemos terminado esta charla del día, y a continuación viene el break. Por favor, muchas gracias, Carolina. Le agradecemos a Carolina por un aplauso.
Carolina, tú vas a estar conectada, vamos a ir al break y luego volvemos con la siguiente sesión. Tenemos 15 minutos, por favor. Gracias, Carolina.
¿Lo pongo en la presentación? Sí, quiere decir listo para que se le dé a Pantalla está compartida. Sí, del DIPGIS. Ahora. La primera. Ya. Ya. Entonces me share aquí está. Creo que era acá. Ya está, ya está. Ya, ahora sí. ¿Este es el primero? El segundo, la segunda, ¿no ve? Este es el primero. Es el primero, el otro, entonces, el segundo. El otro, el que estaba viendo. Ese es. Ya. Continúa. Ya está. ¿Ya está? Sí. Ya sí. Sí. Micrófono, cámara, está prendido. Bueno. El botón de abajo está en la pantalla. ¿Está prendido? Sí, de acuerdo al programa. De acuerdo al programa. Hola, hola. Hola. No, aquí está. Hola. Estaba dando bien. Sí, no, esto ya no. Hola, hola, hola. 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 No, Hola, hola, hola. De ese su cargo, ¿o dónde está conectado? ¿Esto? Sí, este es. Ah, aquí está. Sí, por eso.
anything that I present, because I have to present in English that you don't understand, no comprendo, come and talk to me, maybe with somebody else who's very good in English and Spanish, and we'll work it out. So this section is a short one on field trip preparation. And it's, even though this presentation is short, it's extremely important. And yeah, okay, so there we go. That's what I'm looking for. And it's still not working. Ah, there we go. Okay. Before I talk about the slide, I will tell you that, as if you didn't know already, I'm an old man. And most of my life, I've been doing this stuff. Roughly 50 years of water sampling, water analyzing, interpreting the water chemistry in many places. So I've been through it all, made lots of mistakes, seen increases in the quality of the design of equipment, and I've been involved in improving methods and so forth. So that's my background to all this. And any of you have questions who would like to talk to me about it later, that's fine. So all of this that I'm presenting is coming from almost 50 years of experience of water sampling and water analyses. Plan early, plan carefully. Put in 4 words, I can't put it better than that. Weeks to months beforehand, you want to clarify what your purpose is, then what your objectives are, and that follows from the purpose, and then the scope, which is the more detailed outline of what you're going to do, follows from the objectives. It seems simple, but sometimes we forget these things. And that's weeks to months beforehand. Also, start making a checklist. This business of water sampling is not simple. I think maybe 100 years ago, we thought it was simple, but today we know better. And so making a checklist, I make a checklist every time, even though I've been doing this for decades, okay? It's very important. For example, study maps and plan your field strategy and figure out, here's all the places I would like to sample. Okay, that's good. Have your list, and you have your points on the map. Next thing is, may not be able to sample all of these places because maybe the equipment will malfunction. Maybe there's a rainstorm. Maybe there's a snowstorm. Maybe some wild animals come through and destroy my sampling site. There's all kinds of things that can go wrong. So you have to plan the maximum that you hope to get and figure that you might not get all of these places that you plan on. You also want to identify your analytical laboratory. I think in South America, there are things that there may not be any one lab that can do all the analyses you want. So collaboration with other laboratories at other universities or institutes is a very good thing and very helpful. As you're planning your field trip, you need to do things like estimate the number of bottles, find and check your field equipment. Always check out your field equipment at your laboratory, or maybe even on a stream or lake or something near your laboratory before you go to make sure everything's working right. We use backpacks to carry a lot of our equipment. One of the things that takes time is to clean and bag the bottles and the sampling tubing, because obviously if they're dirty, then you're going to get contaminants that you don't want in your analysis. And that's I'll show you a little bit about that in a minute, but that is an important procedure that you need to do carefully. And prepare your reagents, of course, and your reagent kits. When you get up to about a week before, you should finish cleaning your bottles and bag them. You should prepare your field sheets and labels that go on the bottles for the water samples. Check out your pH measuring equipment. Make sure it's working well and that you have all the standard buffers to calibrate with that you need. Conductivity is a more straightforward measurement, but it's always good to check that out with a standard.
and dissolved oxygen, same thing. Make sure your electrodes and your meters are working, carefully box them and pack them for transport. Now, if you want to make sure that you get pH and conductivity and dissolved oxygen at every place you're measuring, then you want to make sure you have backup equipment. Suppose you go out in the field and suddenly your pH and electrode or your pH meter doesn't work. What are you going to do? So you have a second one available. Now, this gets to be expensive, of course. And I know all about that. But there's nothing worse than preparing for a field trip, going out, many kilometers away, someplace in a remote area, and getting ready to sample, and suddenly one of your most important pieces of equipment, your pH meter, it doesn't work. And you have no second electrode, you have no second meter, and you don't know what's going on. What choice do you have? You might as well come back home, because the pH you measured in the field will be different than the one you measure of the same sample back in the lab. So that doesn't help. Or it usually is that way, not always. So backup equipment, very important. And then it's always good, and I recommend this, a day or two before you go out in the field, try a practice run at some place close to home. I mean, if you have a small stream, you can sample, that's good. If there's no water anywhere that you can go to, okay, use tap water or something. But do a practice run, practice measuring these things, these field measurements before you go, and you might discover, oh, I didn't have something. Maybe I didn't have a squirt bottle. I didn't have something else. That's the time to check it before you go, because once you're in the field, it's too late. This is not showing up well. I apologize for that, but these are just field sheets. Okay, this is a very important thing to take with you. Now, you can put the information that you collect in the field onto your computer, but I still use field sheets because I don't always trust my computer. Suppose my computer doesn't work, but I know that a pen and a piece of paper will always work. It might rain, and that's why I have a plastic cover on my field sheets, so they're protected from rain or snow. But I can, this sample field sheet will be available to all of you. And it's just an example, but this field sheet has gone through many years of changes, modifications, and to end up in the final form that it does. And I'll just point out, you have basic information up here on who collected the samples, where you are. You want a code number for every sample. You want to know what area you collected it from, longitude, latitudes, and whether you collected photographs or not, date, time, maybe a depth of the lake or something, and the discharge. And then this area here is mostly for notes. And you want to just put down things like, it was a beautiful day, like today, sort of, and the weather was fine, and there was no problem from sampling from that point of view. Or you might put down, we started sampling, and halfway through there was a rainstorm, we had to stop. So that goes in the notes. So later you know what happened on that day and why the sample was not complete. And then down at the bottom here, these are field parameters, pH, buffers used, conductance, dissolved oxygen, and flow cell temperature, and more details. Filtration is important. Did you use a plate filter? I'll show you an example of that, or a syringe filter, or a cartridge filter. These are all possibilities, and they usually work well. If you're collecting geothermal waters, silica concentrations are usually high. If they're high, and you just collect that sample, and you let it sit in the bottle, silica will start to precipitate. And you don't want that, because you want to know what the silica concentration was at the site at the time you collected it. You don't want any silica missing from the solution. And so this is silica dilution, how much you dilute it. And there's different ways of doing that. You can measure it volumetrically. We often measure it gravimetrically because that's more accurate and precise. So you have your bottles are measured. You know how much distilled water you add to dilute the sample.
and then you have the total weight of the sample afterwards. This list here, which you can't read, and I don't blame you, I can barely read it up here, but it's a checklist for the samples you collected at that site. Rarely are you likely to collect all of these things, but we have done in some cases. There's anions, cations, there's, I don't even know what that says, iron, aluminum, I guess. And there's, you know, you might collect arsenic for arsenic 3,5 speciation. And there's ammonia and nitrate. There's different forms of nitrogen. You might collect total mercury. You might collect for methyl mercury. These are all possibilities. So you use this, you just check off the ones that you collected on this sheet. And this sheet becomes very important because later when you say, well, didn't I collect a sample for something or other? And you look at your checklist and you can see whether you did or not. On the right side is the back side of our field sheet. And we found this to be very handy because over decades, as we made our sampling procedures more and more sophisticated, we had more and more bottles. The maximum I think we've had is maybe 11 or 12 bottles, where we got to the point where we found thiosulfate was in geothermal waters. Polythionates were in geothermal waters. And these require special collection procedures and a separate bottle. So total number of bottles here could be as many as 11 or 12. And you may not, if you're not collecting geothermal waters, you don't have to worry about some of these. Depending on the water type, you decide what you really need and prepare for that. But this is this sheet of what you preserve, the treatment, and the volume of the bottle, which is this column, and the analyte here. This is on the back side of this sheet. So you have one sheet, almost everything you need to know, because you're not going to remember all this stuff. I can't remember it all. And you just check the sheet and say, oh yeah, this is how I preserve this sample if I'm collecting mercury, or here's how I preserve this sample if I want to do arsenic 3,5 redox speciation. And then we found it handy also to have this table here. This is a table of pH at different temperatures. And can't even read this thing. Anyway, this is for calibration purposes. So this would be like one pH or pH close to 1, and as a function of temperature. Now, pH buffers are made so that they don't change very much with temperature, and that's a good thing. But some change a little bit more than others. And when you're doing a geothermal water sampling and pH measurement, the temperature could be boiling, whatever boiling is for the elevation that you're at. And that pH buffer will have a little different pH than it would be if you were at sea level and the different pressure and so forth. So to get a better high quality pH measurement, you need to calibrate at the pressure and the temperature that you're at for that water sample. This is a cover of a paper that we published on about 6 years of work in one area in New Mexico. And this shows some field equipment. You can see here, this is a plate filter. It's not the one that we've used, but it's very similar. And it allows you to put electrodes in to this area where the water is pumped from a well, and through a closed tubing, it never sees the atmosphere, and it comes into here, and the water is continuously pumped through here and comes out of the tube, so that you get the fresh water sample always coming in without the possibility of oxygen mixing in, which can change the pH, it can change other properties of the water chemistry. And you see different electrodes here. This is a redox electrode. Back here, there's a pH electrode. Well, this may be the pH electrode. And you can put all these electrodes
into the one cell with the water slowly flowing by it and measure continuously. When you take a groundwater sample out of a well, you have to always remember that water's been standing there for some time. And it may not be at all representative of the actual groundwater because it has exposure to the air, things oxidize, gases get released, etc. So you pump slowly and monitor the field parameters in something like this until all the values, the pH, temperature, conductivity, they reach a plateau, a level value, and that should be the background of the actual groundwater. You need a field checklist. This is always handy. I'm not going to go through this whole thing because I have a checklist on a spreadsheet that all of you can have a copy of. So that'll be available. We'll make that available to you a little later. But just to give you some idea, there's all kinds of things in here. The first thing I actually put down, of course, is first aid kit. That's a good thing to have. And then field sheets, maps, and other references, a general toolkit. There's all kinds of things here that you're taking along, and you need to check these things off a few days before you go into field. Make sure you have it, make sure it's clean, and you have enough of it. The pumps, tubing, connectors, filtering equipment, filters, and so on. You need a supply of water, distilled or deionized water, at least 2 or 3 liters, depending on how many samples you're getting. You may need a lot more than that. Bottle sets, of course, your bottles need to be of a type that don't contaminate your water sample. They need to be acid cleaned, and then they need to be rinsed with distilled water or deionized water, and then dried in a clean area. And I'll show you a picture of that in a minute. Then you have your backpacks, labels, and piston pipettes, and a whole bunch of stuff. As I say, you'll get a copy of this list. And then you have your bottle sets and preservatives, nitric acid. Ultra-pure nitric acid is generally used for cations. HCl, ultra-pure or redistilled, is what you need for clean stuff so you're not contaminating your sample from the acid that you're. And that's generally for iron 2,3 and arsenic 3,5 determinations. That will preserve those redox species and the ratio. Sulfuric acid is used to preserve some things, nutrients often. We've gone through many different preservatives for mercury, and the one we're using now is the preferred one. It's bromoyl chloride. To preserve the mercury, you keep it in solution because it tends to want to volatilize. You need a strong oxidizing agent. For years, we used chromic acid, and that worked pretty well. But the problem with chromic acid, it is toxic, and if people aren't careful, that's not so good. This stuff is not so toxic, and it's available and works pretty well. Dripper bottles for putting in these preservative reagents. For geothermal waters, you definitely want to measure sulfide, and we've used both zinc acetate and zinc chloride. I think we're mostly using zinc acetate these days. And you have to raise the pH, so you add a little sodium hydroxide. If you're measuring things like thiosulfate, polythionates, you need sodium hydroxide to get the pH adjusted right. SAOB stands for sulfide antioxidant buffer. And sulfide is tricky to measure because it's so volatile, of course. And so you want to capture that stuff as soon as you get the sample. And the best thing to do, if you have a pump with a closed tube and it's going to your sample bottle's got air in it, right? So if you put in this SAOB reagent into your bottle before you start pumping the water into it, then it sees the minimal amount of air, and there will be very little loss of the sulfide or oxidation of the sulfide, which can also be a problem. And this is also a preservative. SAOB will preserve the sulfide in solution, we know, for at least 2 or 3 days. Beyond that, it starts to decay and it's no good. So it's still a field procedure
you need to do, but at least you've got a couple of days or so where you can collect several samples and then run them all at the same time. Multimeters and electrodes, of course, for these parameters here, pH temperature, ORP or redox potential, conductivity, and dissolved oxygen. There is one problem I'll just mention quickly about dissolved oxygen. Excuse me, it's the altitude. Dissolved oxygen it can be done in 2 or 3 different ways. One of the easiest ways is to have an electrode. And that's okay, except for geothermal waters, because that electrode does not work well when the temperature gets up to about 40 or 50 degrees Celsius. And so what do you do about geothermal waters? And we puzzled about that for a while. And then we discovered there's an old method that it's in all the old water chemistry and analytical water chemistry books. And that's called the Winkler titration. We discovered that the Winkler titration actually works pretty well for geothermal waters. Geothermal waters, they will have very little oxygen, often around 1 milligram per liter or less. And we can measure, if you're very careful, you can measure in the field down to about 1/10 of a milligram per liter dissolved oxygen. And that's very low. And you can do that with a geothermal water where an electrode will not work. But you need to practice that, believe me. And then there's, we have miscellaneous things. Again, all of this is on the field sheet that we'll send around, Ziploc bags, various sizes, additional bottles, et cetera, and various things here. This is a very good checklist that was derived, as I say, from decades of sampling waters of all kinds in different places, and we feel it's a very complete one. So you take this list and you think about where you're going and what you're going to sample and say, okay, I don't need all of this stuff because maybe I'm not doing a geothermal or I'm not doing something else. So I don't need to do this, this, and this, but I do need these other things, and I forgot about those. So, get those. This is part of our laboratory, and I show this because at the time that I was preparing this talk, one of my colleagues was going on a field trip to Yellowstone National Park, actually. And so he's getting ready, and what he does is first he puts out his equipment, goes through his checklist and makes sure he's got everything, and then he starts packing it, and he packs it in these different containers that you see right here. And then he collects those and hooks them into the mobile lab truck. But the main reason I was showing this picture is because this is a laminar airflow unit. So it's got a HEPA filter that filters out very small particles, and it continuously forces air through it. So very clean air comes in. When you wash your sample bottles, you do it in acid, and then you rinse it several times with distilled water or deionized water, and then they have to dry in a clean place. If you just leave it out in the open, it can collect particles that may have zinc, lead, copper, other things in them. So you dry them inside this where you have a continuous flow of very clean air going through it. And then once they're dry, and then you package them. And this is a package of samples. This would be a typical sample bag for one set of water sample, one location, one sampling at Yellowstone Park. And you can see all the different bottles for different things in there. The reason why this is a kind of a styrofoam type protector, because there's one glass bottle in there. That glass bottle is for water isotopes. And when you start learning and using isotopes, one of the first things that you want is a water isotope with your water sample. That tells you a lot. And then after that, the more you get into isotopes, the more you might have some more bottles in the bag. There's no labels on these guys. There is an exception down here, and I don't even know what that is, but labels are better to be placed on the bottle in the field as you're collecting the sample. You collect this, and you have your field sheet, and it tells you what volume of sample goes in for what chemical constituent. Okay, and then you say, okay, I got my sample for sulfide, or I got my sample for something else, and
Then you label it. So this is my last slide, and it's just to reemphasize planning is so important, and practicing. If you haven't done this hundreds of times like I have, if you haven't, then you need to practice it. For example, you might go out a day or two before you leave on a field trip and say, oh, there's a stream running over here. Let's go through our procedures and see if we know what we're doing. And see if we know what we're supposed to do first, second, and third, because the sequence of what you do is important. So, for example, it's usually a good idea to not collect your trace elements first, all right? The first sample going through your pump and your tubing or your syringe should be major cations and major anions, because those are hard to contaminate, right? So if you're using a pumping equipment with tubing, then pump it, get that stuff done first, and then go to your trace elements, because you've done a little extra bit of cleaning on your tubing and so forth. So the first rule of field work is something always goes wrong, right? If you go with that attitude, you are prepared for something going wrong. If you go out without even thinking this, it could be a big mistake. So you think about this beforehand. So if something goes wrong, what if my pH electrode decides not to work? That would be a disaster. So at least have one backup pH electrode, right? Things like that. And you will usually, we always carry more sample bottles than we need. And that's a good thing, because sometimes we decide to change the bottles that we're going to sample in a particular place for a reason or another. Second thing on here, second rule of field work, be flexible and prepare for changing plans in the field when necessary. Third rule of field work, learn from your mistakes. Keep track of them. This is where the graduate student, or even more importantly, the professor, his continuity over time, or seeing mistakes and learning mistakes, can be so helpful, because he'll say, you know, if you do that, we found out that this mistake over here happens. So be really careful. And it's okay to make mistakes. That's how we learn, right? And that's a good thing. But hopefully you don't make the same mistakes over and over and over. That's what you're trying to avoid. And those are the main points that I have right now. So if there are questions, I guess I can answer. There's one question right here. I would give you this one, but it's attached. Maybe if you hear me, I can raise my voice. Maybe. Yeah, go ahead. Well, it's more an experience I would like to share. Many years ago, when I was a student, we went to the field to collect samples, and suddenly we ended up in a school. And the school provided us with a laboratory space. So it was a good thing at first for us to proceed with the samples, to proceed more than only taking the samples, then to carry home. And the samples were processed there in this laboratory. We improvised somehow the equipment and so on. And it worked. But then the strange thing happened when we came with the samples and went to the labs, the real labs. Nothing worked. What didn't work? Well, I don't even remember what kind of tests we were doing, because it happened many years ago. So the dilemma was either to trust on the few things that we obtained in that improvised lab in that school in a small town, or stating that the reagents were in a bad condition. There was no other explanation for this difficult situation we had. In the real lab, the procedures that we had to do didn't work.
But that improvised place, they give Well, just some experience. yeah. I haven't had that experience, but my response to that would be, make sure the lab is working before you come back from the field. Yeah. The thing was that probably the set of regions that we left in the lab were damaged somehow. And the set that we carried to the countryside were okay. But it's strange. It was strange. Yeah. These things happen. Yeah, right. But you've heard of Murphy, right? Yeah. Okay. Yeah. Murphy, whenever you do field work, Murphy's right there with you. You don't realize it, but he's right there. Sometimes even he gets into the laboratory, and that's the worst thing, but field work is always there, yeah. So I don't know what happened, but I would we have I'll be showing tomorrow some pictures of our mobile lab truck. And that's sort of like carrying your laboratory in the field, but you still don't want to use it for everything. You want to do, like I mentioned, the H2S can be reserved for a couple of days, but not much longer than that. And so we wait for a couple of days while we get a bunch. Thanks. Is that me? No. Okay. While we get a bunch of samples in the field, and then we say, okay, we're going to spend half a day today. Is this still working? No. Yeah. Is it? Okay. Half a day just running these sulfide analyses. Okay. So that's time sensitive, and you usually don't have time to go back all the way to the laboratory to do those analyses. So that's something in between. And then we have an auto titrator in a mobile laboratory, so we can do alkalinities, we can do fluoride, ion selective electrode measurements, a few things like that. But you don't want to spend too much time doing that. We have a UV visible spectrophotometer, so we can do some iron determinations. But you don't want to spend too much time doing that, because your time in the field is valuable. You only have so much time, so much money, and you probably want to maximize the number of samples that you can get, and then do most of your analyses back in the home laboratory. Yeah. Yes. Thank you, Kirk, for the presentation. It was really, really good. And my question is related with the geothermal waters. In field, how do you measure conductivity from a pool which is boiling? I mean, these equipment for measure conductivity, let's say a multi-parameter, are not prepared to measure boiling pools, because the high temperature can damage the equipment. So how do you deal with the thermal measurements in the thermal water from the source? This is a good point. And I can't tell you how many electrodes and over the years that we've destroyed because of the hot water. What you want to find the most robust, I mean, the same thing for pH electrode, as well as conductivity. Our pH electrodes are about the most robust that we could find on the market. And they're a little expensive, but not too bad. And they generally last about 2, or if we're really fortunate, maybe 3 years. That's it. You just have to buy a new one. So that's why you have backup. You have not only pH meters as backup, because those can fail in the field, but a backup pH electrode in case you get to the point where the pH electrode fails. Conductivity shouldn't fail, at least not so easily. I think if you use it a lot in hot water over and over, it gradually will, could be a problem and degrade. So I'm curious about that problem. It shouldn't happen, because those are very, very rigorous and robust. Sure. ¿Tienen más preguntas? Thank you for your presentation. My question is, you show a bag with the bottles. For one point,
these bags and have some extra bottles for replicates? Or how you consider that? For replication? Well, you're collecting enough water volume in every one of those bottles that you can repeat. You do a repeat determination. So there's enough for 2 or 3 replicates in your laboratory. Thank you. Sure. ¿Tienen más preguntas? ¿Hay preguntas en el chat? Okay, I have one question, please. I'm sorry, you're not allowed to ask a question. No, go ahead. Okay, you know, we have this large span of environmental temperature. I mean, we can start in the morning, like in the altiplano, like 5 degrees, and in the afternoon we can have 20 degrees. So you said that we need to calibrate our instruments in the range of the temperature that the sample is. So in this case, should we calibrate each time during the day? Yes. And that implies a lot of times, but it's Well, quality for. It does imply a lot of times, but at the same time, it's what takes the longest is usually the first measurement. Okay, because your electrode is kind of waking up. It's been sleeping for who knows how many days, weeks, months. Right now it's waking up. So the first measurement takes a while. After that, it doesn't matter if the temperature of the sample is changing quite a bit. It's sort of ready for action. And so after a while you get used to that, and you can, if you know, it's good to practice that too before you go right at home and check it out. And sometimes if you just make a pH measurement in your home, maybe the night before that you leave on a trip, it might work a little bit better. But yeah, I mean, the pH obviously is a very important measurement, and people don't realize a lot of things can go wrong with it. So you really need to do it carefully. The pH buffers need to bracket the sample pH. If they don't, that adds to the error of that measurement. There was a nice study done on how many buffers do you need to calibrate a pH, and they did it with 1 buffer, 2 buffers, 3 buffers, and 5 buffers. What they found was that after 2 buffers, 3 buffers is maybe slightly better, but it's not enough better to go through the trouble of calibrating with that. And 5 buffers, you don't gain anything, just waste time. So 2 buffers that bracket the sample pH is really important. You can't have your sample pH be outside of the range of your 2 buffers. And as I said, that's one of the most important field measurements, and is also why you don't want to spend too much time in the field. You know, there are these field kits. Hack kits is very popular, and you can measure H2S and other things in the field. But we found that largely to be a waste of time, okay? Because we can preserve almost everything. Thank you. Yeah. One more question. Go to Moss. Thank you. It's also from the picture with the back to the bottle. I was wondering, in case I don't use all of the bottles, because I am not going to analyze all of these samples, is it okay to reuse the bottles if they were not used before, or do you just have to throw them to avoid contamination? No, that's a reasonable question. We frequently don't use all the samples that are in a set. And we save those that we don't use because they're clean. And we put them in a separate Ziploc plastic bag, and we label it spare parts. And then we can use them later. Okay, thank you. Sure. Thank you, Peter. Okay, thank you to everybody and Kirk. And now we're going to continue with the program. Perdón. Invitamos a Jocelyn Tapia. Ella es profesora de la Universidad Católica del Norte de Chile y, bueno, conduce investigaciones en geoquímica ambiental,
relacionadas con áreas afectadas por actividades mineras. Ella también conduce otras investigaciones sobre líneas base geoquímicas, contrastando con algunas cuencas que hay en Chile, y también sobre geoquímica del arsénico en aguas superficiales y también en aguas profundas. Invitamos a que continúe, por favor, con su exposición. Enseguida le vamos a cortar. No, hay que ir a escritorio. Yo soy Lidia. La carpeta En la otra carpeta de escritorio. es la primera. La primera. Ujú. Compartir en pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemí, por la presentación y gracias a todos los asistentes que se quedaron hasta el final de nuestra primera sesión de la mañana. Bueno, como decía Noemí, voy a hablar sobre algunos métodos de campo para muestreo de agua fluvial, subterránea y lacustre. ¿Ya? Entonces, la presentación tiene algunas partes. Primero es como un poquito teoría, que son los factores ambientales y las aguas, y después muestreo de aguas y recomendaciones durante el trabajo de campo. Con respecto a los factores ambientales y las aguas, tenemos que saber que la composición de las aguas depende de muchos factores, ¿ya? Como por ejemplo, para el caso de las aguas subterráneas, depende del suministro de agua, también depende de la geología, más cerca ya. También depende de la geología, del clima y de los factores biológicos, ¿ya? Además de todos los factores ambientales, la composición de las aguas va a estar o va a verse afectada por distintas actividades antropogénicas, ¿ya? Entonces, con respecto al suministro de agua, ¿ya? Este suministro va a depender mucho de factores, ¿ya? De transferencia que estén operando en los distintos sistemas acuosos. ¿Ya? Dentro de los más importantes y de los más relevantes están la intensidad y la frecuencia de las precipitaciones, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos 3 casos extremos que son cuencas que hemos estado estudiando en distintos años y distintas temporadas. Por ejemplo, ustedes pueden observar acá una cuenca que tiene una vegetación absolutamente de tipo pastizal y un cauce fluvial bastante pequeño, ¿ya? Y esto se encuentra en la región de Atacama, en el norte de Chile, lo que es bastante contrastante con lo que encontramos en la zona central de Chile, que tiene una mayor cantidad de volumen de agua, ¿ya? Pero si vamos a una zona más austral, casi comenzando la Patagonia en la parte de Chile, los cauces fluviales son mucho mayores, ¿ya? Entonces la precipitación acá es cercana a 3.000 milímetros por año. Sin embargo, acá a veces puede llegar a precipitaciones nulas, ¿ya? Entonces eso está relacionado con el suministro de agua, ¿ya? También la evapotranspiración, que en este sector es mucho mayor que lo que vamos a encontrar en las zonas más australes. También la escorrentía y los cursos superficiales, ya hay zonas donde hay muchas construcciones y hay mucho pavimento, antropogénicamente se ha alterado la escorrentía. Zonas donde entran y sale el flujo subterráneo y también las distintas propiedades que puedan tener los acuíferos, ¿ya? Hay acuíferos que tienen mucha conductividad hidráulica porque la roca que los contiene tiene gran porosidad, ¿ya? Pero hay otros acuíferos que no conducen muy bien porque la roca no es muy porosa, ¿ya? Entonces, por una parte está el suministro de agua, ¿ya? Por otra parte, la geología. Bueno, este es uno de los factores para mí más importantes porque yo soy geóloga, entonces tengo un poco de formación, pero los componentes sólidos que encontremos en las aguas van a depender de dónde el agua ha circulado, ¿ya? Las interacciones agua-roca,
como han hablado mucho aquí sobre la geotermia o las aguas termales, para el caso de la geología existe el gradiente geotérmico, esa es la temperatura a la cual va descendiendo la temperatura en la litósfera. ¿Ya? Entonces, hay zonas con aguas termales que van a tener características muy particulares, o sea, tienen muchos sólidos disueltos en suspensión y van a tener concentraciones muy significativas de metales, de sulfatos, de cloruro, entre otros constituyentes. ¿Ya? Entonces, la geología para mí es un factor muy significativo. ¿Ya? También está el clima. Bueno, acá tenemos un perfil que va desde el Ecuador hasta el Polo Sur, ¿ya? En el cual podemos observar cómo las rocas se alteran desde el punto de vista químico en función de distintos factores como las precipitaciones, la variación de la temperatura y la presencia de bosque. Ya como podemos observar en bosques tropicales tenemos mucho mayor, en teoría, mucho mayor porcentaje de roca que está alterada desde el punto de vista químico. Si vamos a zonas como más desérticas es bastante poco, y en regiones templadas nuevamente tenemos un poco de alteración de la roca. ¿Ya? Y esto se debe en gran medida al clima, ¿ya? Porque el clima controla en cierta medida cómo el perfil de una roca se va a meteorizar, o sea, se va a ver intemperizado y expuesto a las condiciones ambientales, ¿ya? Bueno, porque para poner en contexto, las rocas se forman en condiciones de alta temperatura o también de alta presión, por lo tanto, muchos de sus minerales son muy inestables en el ambiente superficial, y por eso se meteorizan más o menos rápido, desde el punto de vista geológico. Hay otro factor que no se consideraba mucho hace 20 o 30 años, era la biología. ¿Ya? Porque la biología está o puede influir en el grado y la intensidad de la meteorización, también en el tipo de vegetación. Por ejemplo, aquí tenemos vegetación que está creciendo en paredes de rocas, y esto a su vez está alterando la composición de esta roca, y a su vez puede estar liberando componentes químicos que podrían pasar a los distintos cursos de agua. ¿Ya? También está otro factor que es la ecología microbiana, es decir, todos los microbios que viven en un sistema también pueden estar alterando la composición de las aguas. Y también está la biota acuática, entre otros tantos factores que podrían influir en la composición química de los acuíferos y de las aguas superficiales. ¿Ya? Con respecto a la ecología microbiana, esta está definida por comunidades o microorganismos, ¿ya? Y estos microorganismos en muchas oportunidades están controlando las reacciones de oxidación y de reducción de ciertos elementos químicos, ¿ya? Por ejemplo, en la pantalla, lo que podemos observar es una reacción que está catalizada por bacterias, que es la oxidación de hierro ferroso, ¿ya? El 2 a un hidróxido de hierro que tiene hierro en estado 3+. Por lo tanto, estas interacciones bacterianas también pueden modificar la composición de los acuíferos, de los suelos y de muchos otros compartimentos naturales. Bueno, acá también tenemos otro ejemplo que son las bacterias sulfato-reductoras, ¿ya? Que pueden remover y hacer precipitar sulfuros durante procesos de reducción de azufre, ¿ya? Otro factor importante también en la composición química de las aguas es que exista, pero que el porcentaje de materia orgánica que exista en el ambiente, ¿ya? Bueno, y el último factor, bueno, que esto igual es es un barrido, que uno podría estar mucho tiempo hablando de cada uno de estos factores, pero el que nosotros particularmente somos responsables es la actividad antropogénica, ¿ya? Desde miles de años existe la actividad antropogénica, ¿ya?
Pero desde la revolución industrial, como aproximadamente 250 años, los impactos antropogénicos o de nosotros, los humanos, han sido un poco más agresivos, ¿ya? Porque quemamos mucho más combustible fósil, producimos muchas emisiones cuando estamos procesando algunos depósitos minerales, ¿ya? La actividad minera es una de las actividades que más es reconocida por alterar el ambiente, porque emite metales, también emite algunos sulfuros, las actividades agrícolas también utilizan muchos fertilizantes, algunos fertilizantes están enriquecidos en metales, ¿ya? Por ejemplo, algunos fosfatos tienen trazas de cadmio y se utilizan en la agricultura. Ya los pesticidas también, si se utilizan mucho, pueden, dependiendo de la escorrentía superficial, llegar a los acuíferos y contaminarlos. Bueno, etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno, eso es con respecto a los factores ambientales y también antrópicos que pueden estar afectando la composición de nuestras aguas, tanto superficiales como subterráneas, y también el agua lacustre. Bueno, en lo que va del curso, la mayoría de nosotros ha expuesto bastante sobre el muestreo de aguas, que además es el foco de este curso. Yo no me voy a enfocar mucho porque lo hemos visto bastante, pero me interesa hablar sobre lo que uno está tratando de representar con lo que está muestreando, ¿ya? Entonces, los muestreos, como dijo bien Kirk, tienen, y también Caroline, tienen muchas etapas, ¿ya? Y todo parte desde el objetivo del muestreo. Y eso nos va a definir cómo vamos a planificar el muestreo. Entonces, lo que nosotros, dependiendo de lo que queremos hacer, tenemos que buscar una muestra que sea representativa, ¿ya? Y dentro de esto, lo más importante va a ser el objetivo de muestreo, que va a definir cómo va a ser la estrategia y la escala del muestreo, también la selección de las zonas que vamos a muestrear, y la toma, preservación y transporte de la muestra, ¿ya? Entonces, lo más importante es nuestro objetivo de muestreo, ¿ya? Entonces, dependiendo del objetivo de muestreo, considerar todas las recomendaciones de Kirk y de Caroline, podemos planificar cuáles son las etapas a seguir. Y, por ejemplo, acá tenemos algunos tipos de objetivos, que puede ser control de calidad de aguas superficiales, puede ser determinar que existan contaminantes, también las propiedades hidrodinámicas de los acuíferos, o la recarga del acuífero, o cómo se transportan los contaminantes dentro de un acuífero, o cómo se transportan algunos contaminantes en agua superficial, ¿ya? Entonces, dependiendo del objetivo, nosotros vamos a planificar nuestro muestreo. No, eso es lo que aprendí, ¿ya? Con respecto a las estrategias del muestreo, y cuando tenemos bien definido el objetivo, tenemos que definir si vamos a hacer un muestreo de tipo exploratorio, que eso quiere decir que quiero ir a un lugar, porque ese es el objetivo, quiero saber qué hay en un lugar. Entonces planifico un terreno para definir qué es lo que hay en la zona que quiero muestrear. También el por qué la quiero muestrear, ¿ya? También podemos realizar un muestreo que sea un monitoreo, ¿ya? En el monitoreo el objetivo es, puede ser mensualmente o estacionalmente o una vez al año, ir a una zona en particular y tomar ciertos parámetros. Entonces nosotros planificamos el muestreo con respecto a esa función. También hay muestreos en los cuales uno necesita corroborar lo que se muestreó anteriormente, y es como identificar si existe algo o no existe algo que se tenía previamente en conocimiento, ¿ya? Entonces, bueno, esto es para, en general se utiliza muestreo de rocas, pero también se puede aplicar cuando uno desea hacer muestreo de agua. Estos son bastante difíciles porque los acuíferos no lo podríamos muestrear de esta forma, pero podemos hacer muestreos que sean radiales, también se pueden hacer muestreos para ver como las concentraciones en algún lago, por ejemplo. Se pueden tomar distintos perfiles, pero como les digo, todo depende del objetivo.
¿ya? Y otra división en nuestra estrategia de muestreo va a ser si voy a hacer un muestreo aleatorio o un muestreo sistemático. Bueno, ¿y a qué me refiero con el muestreo aleatorio o sistemático? Ya, bueno, en el muestreo sistemático lo que nosotros hacemos es una malla regular, ¿ya? Esta malla regular va a depender de la escala de muestreo que la vamos a ver en la siguiente lámina. Y en cada uno de estos puntitos yo voy a definir si voy a tomar una muestra justo en ese puntito o voy a definir esta cuadrilla, un punto central para tomar el muestreo. Bueno, hay muchas metodologías, pero el foco principal del muestreo sistemático es que es una malla regular. Nosotros definimos la distancia entre cada punto y dependiendo de la escala también, qué superficie vamos a muestrear, ¿ya? Entonces, como les digo, esto no es... esto se hace así. Ustedes lo tienen que ir probando en el día a día, en sus salidas a terreno. Hay veces que yo al principio tenía súper pocas nociones, entonces yo iba y tomaba una muestra ahí. Y bueno, y después con el tiempo, bueno, leyendo y leyendo mucho, claro, hay personas que muestrean dependiendo de la escala, 5 o 10 metros alrededor y hacen un compósito, pero siempre se mantiene esta grilla regular, ¿ya? Después tenemos muestreos aleatorios, quiere decir que en estos muestreos nosotros no estamos definiendo un punto específico, sino que va a ir en función del objetivo del muestreo, si es que, o sea, necesito tomar 50 muestras en un sitio, porque es lo que me están solicitando, yo las muestreo en puntos, bueno, donde puede haber vertientes o donde me interesa conocer la concentración de algo cerca de una comunidad, ¿ya? Si el objetivo de este muestreo sería definir la composición química del salar de Coipasa o Coposa, yo podría definir estas dos metodologías, pero dependiendo de su objetivo, ¿ya? Entonces, en este muestreo sistemático nosotros vamos a, para el caso de aguas subterráneas, vamos a tener la desventaja de que es súper difícil utilizarlo. Sin embargo, para muestreos superficiales, ya suelo, en este caso, si se pudiera hacer la transecta a través del salar de Coipasa, sería excelente que se pudiera tener muestreo regular, porque después para hacer, ¿cómo se dice? Mapas de interpolación, estos son como las mejores grillas que pueden existir, ¿ya? Pero si ustedes tienen un punto acá y un punto acá en el otro extremo, es muy difícil hacer interpolaciones o inferir qué es lo que pasa entre medio de estos puntos, ¿ya? Algo que creo que es muy importante es la escala de trabajo. ¿Ya? Acá tenemos 3 ejemplos del sistema TDPS, que es el lago Titicaca, después tenemos el río Desaguadero, ¿ya? El salar perdón, el lago Popó y el salar de Coipasa. Entonces, bueno, en la primera tenemos una longitud de 600 kilómetros, y si nosotros quisiéramos muestrear esta superficie, estaríamos hablando de un muestreo regional, y lo que usualmente se recomienda en muestreos regionales es tomar muestras cada 250.000 kilómetros, o sea, es una muestra cada 250.000 metros. Ya, esas son las recomendaciones. Generalmente de los servicios geológicos. En Chile, las muestreos regionales se hacen del Servicio Geológico chileno, se hacen cada uno 250.000. Después nos vamos a la siguiente ubicación, que sería un poco más de detalle, ya que son 140 kilómetros, que sería solamente el lago Ururu y el lago Popó, ¿ya? Aquí podríamos estar hablando seguimos hablando de muestreos regionales, ¿ya? Pero son un poquito más detallados. Y después si nos enfocamos solamente en el lago Ururu, sigue siendo regional, pero esto ya tiene mucho más detalle que el primer muestreo. Entonces, definir la escala de muestreo es básico, tanto para aguas superficiales, aguas subterráneas, y en el caso de los lagos también ustedes tienen que definir si es que van a tomar
muestras cada 5, 10, 15, 20 kilómetros o van a tomar solamente una muestra representativa de la zona central del lago. Sí. Si nosotros estuviésemos haciendo un muestreo exploratorio, no tenemos muchos recursos, lo que yo haría sería tomar 2 muestras en el lago Titicaca, en la zona central, tomaría 2 muestras en el Popó, 2 muestras en el Uruburu, ¿ya? Y si encontrara alguna poza superficial, también tomaría en Coposa. Pero sería solamente porque tengo muy pocos recursos y porque me interesa saber a grandes rasgos cuál es la geoquímica de estos distintos reservorios, ¿ya? Bueno, y para escalas de detalle, generalmente se utiliza esta de 1 es a 1000, eso es mucho detalle, ¿ya? Entonces, bueno, volviendo a esto de la selección de la zona que vamos a muestrear, durante el doctorado nosotros hicimos el trabajo de muestrear el lago Uruburu. No teníamos idea de cómo, pero sí teníamos influencia antropogénica de la zona norte, en la zona norte que era de la mina San José, que es un polimetálico, ¿ya? Y en el sector sur teníamos influencia de Guanuni, que es una mina de estaño. Bueno, y acá en la zona cordillerana encontramos un pequeño embalse que se llama Calacala, que no tenía actividad, perdón, Calacala, que no tenía actividad antropogénica cercana. Entonces lo tomamos como un sitio de referencia y planificamos el muestreo tomando 2 testigos sedimentarios en la zona norte del lago para invierno y para verano, y también tomamos 2 testigos sedimentarios en la zona sur en invierno y en verano. Tampoco podíamos tomar muchas más muestras porque los recursos siempre es como el factor que limita casi todas las investigaciones, además del objetivo. Porque uno generalmente sueña que va a tomar muchas muestras, pero si tiene pocos recursos, tiene que ajustarse a lo que uno tiene. ¿Ya? Después, por ejemplo, esto es el río Loa, que queda en la región de Antofagasta, en el norte de Chile, que antes era de Bolivia. Por lo tanto, como yo soy de acá, yo soy de Antofagasta, entonces yo digo, yo siempre me he identificado con Bolivia. Por ejemplo, esto fue algo que me enseñó Kirk, que era sacar las tasas de transporte de ciertos elementos en cursos fluviales, ¿ya? Él me pasó una referencia y yo aprendí a hacerlo. Y por ejemplo, acá tenemos 2 elementos, arsénico y antimonio, y acá tenemos unas termas que se llaman los geysers del Tatio, que son enormes y en varios estudios se ha demostrado que tienen una de las concentraciones más impresionantes de arsénico a nivel mundial. Entonces, estas tasas las hicimos para saber si efectivamente eran las termas, o para corroborar que las termas eran la principal fuente de arsénico y de antimonio, y efectivamente, ustedes ven que a medida que uno se va alejando de las termas, estas tasas de flujo disminuyen de manera significativa, casi exponencial. No tengo los números, pero... bueno, y después si vemos componentes mayoritarios, tenemos un anión y un catión, no vemos grandes variaciones y por el contrario, pareciera que hubiese más influencia de este brazo del río Loa que de la terma, lo igual que no es algo que hubiese esperado. ¿Ya? Después, con respecto al muestreo, está la toma, la preservación y el transporte. Entonces acá, durante la toma de la muestra, hay que considerar bastantes factores, pero principalmente ustedes vieron la planilla súper completa que presentó Kirk, que esa es una súper base para ir a cualquier zona de muestreo, pero lo básico es la ubicación, ¿ya? Las coordenadas GPS, la elevación sobre el nivel del mar, si es el río principal, afluentes y tributarios, el nombre de la cuenca. También es importante la fecha y la hora del muestreo, porque, por ejemplo, si ustedes muestrean ríos del altiplano, la temperatura del río varía durante el día, porque la profundidad de los ríos es muy pequeña, ¿ya? Entonces, varía, si toman la muestra en la mañana, va a ser distinta de mediodía y va a ser distinta de la noche.
y también la duración de la toma de muestra, ¿ya? Para la preservación y también el control de calidad es recomendable tomar blancos y tomar duplicados. En el caso por ejemplo, las compañías mineras generalmente toman 30-40% de duplicados. Eso me lo dijo un profe que trabajaba haciendo trabajos para las mineras, que eso es lo que ellos aceptan. Pero, por ejemplo, para investigación eso es mucho. Entonces nosotros trabajamos, o sea, pero no es mucho porque no sea algo que yo quisiera hacer, sino que porque es muy caro, eleva mucho los costos de análisis. Entonces nosotros tratamos de tomar entre 5 y 20% de muestras de duplicado y también de blancos. Todo eso para saber si durante el muestreo se nos contaminó algo o si realmente hicimos un muestreo representativo, ¿ya? Y también el protocolo, ¿cuál fue el protocolo que utilizamos para mantener las muestras? Y después para el transporte es importante también conocer la distancia y cómo tenemos que mantenerlo, en frío, congelado, oscuro, ¿ya? Y ahí podemos utilizar nuevamente la cartilla de Kirk. Bueno, algunas recomendaciones que podemos utilizar para el trabajo de campo. ¿Ya? Pero igual es algo que nos hemos preguntado bastante en Antofa, porque allá no tenemos agua, es la purga, ¿ya? Tenemos muy poca agua y es siempre cuánto purgar. Entonces, antes de tomar cualquier muestra representativa, si va a ser de agua superficial, de lago, lo que se recomienda es cebar el portamuestra, y así, si va a ser agua filtrada, con el agua filtrada ustedes ceben el portamuestra y después boten lo que utilizaron para purgar, o sea, no para purgar, para cebar para cebar el portamuestra. Eso es siempre y cuando tengan los recursos, o sea, porque van a necesitar un poco más de filtros y todo eso, ¿ya? Pero para el caso de los pozos, ¿por qué se purga el pozo? ¿Ya? Entonces, existen un montón de razones, pero una es procurar que la muestra sea representativa del agua de la formación geológica, ¿ya? Porque si ustedes tienen un agua que está posada por mucho tiempo, es muy probable que tenga influencia del casing o del revestimiento del pozo, la pantalla también que está conformando el pozo, y lo que vamos a muestrear no va a ser la formación geológica, ¿ya? Entonces, para purgar los pozos, hay algunos investigadores que recomiendan purgar bajo flujo, ¿ya? Esto es porque hay algunos pozos que si se purgan con altas tasas de purga, se remueve mucho sedimento, ¿ya? Y podrían llegar a contaminar las muestras. Después, los métodos que más se utilizan para la purga del pozo uno es medir ciertos parámetros físico-químicos, ya por un periodo prolongado, mientras se está purgando el pozo, como por ejemplo pH, temperatura, turbidez o conductividad, y en el momento en que todos estos parámetros o alguno de estos parámetros se estabilice es cuando se empiezan a tomar las muestras, ¿ya? Entonces, cuando se estabilizan todos estos parámetros, se considera que estas características físico-químicas son considerablemente consistentes como para estar representando el acuífero. Después, otra recomendación que es mucho más práctica es extraer un número específico de volumen del pozo antes de tomar la muestra, ¿ya? Lo que generalmente se recomienda son 3 volúmenes de pozo, pero esto puede ser bastante arbitrario, ¿ya? Y el último método solo se puede hacer si se conoce la conductividad hidráulica de la formación geológica, ¿ya? Porque sugiere que se debe calcular el agua que se tiene que purgar para extraer al menos el 95% del agua de la formación, ¿ya? Pero yo creo que es un poco más complicado. Hay parámetros que
como dice, que se tienen, o sea, que se debieran medir en el lugar, in situ, porque dependen de la temperatura. Entonces, si la temperatura durante el transporte cambia, las propiedades físico-químicas de ciertos parámetros cambian. Entonces, para esto se recomienda llevar siempre el multímetro a terreno, ¿ya? Y el multímetro tiene que estar calibrado, ¿ya? Lo tienen que probar antes, como dicen acá muchos expositores. Entonces, la temperatura, conductividad, pH, los gases, turbiedad, el oxígeno, perdón, el potencial de oxidorreducción y los sólidos disueltos son parámetros que se recomienda medir en terreno, ¿ya? Después, para metales, lo general que se trata de hacer en terreno es filtrar y acidificar, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo de un filtro jeringa y de uno de estos piruletas, bueno, es un filtro para jeringa, ¿ya? Bueno, todos estos frascos tienen que estar previamente lavados. Si tienen que filtrar mucho más que 50 o 100 ml, lo recomendable es llevar un filtro y una bomba de vacío para filtrar litros de agua, pero bueno, ahí va a depender de nuevo del objetivo del muestreo. Entonces, para los metales, por ejemplo, para hierro total, hierro 2, arsénico total, arsénico 3, la recomendación es acidificar con ácido clorhídrico y que siempre los ácidos tienen que ser súper puros, lo más que se puede. ¿Ya? Lo que se recomienda es que esté bidestilado, ¿ya? Y para los otros elementos podemos usar ácido nítrico, también bidestilado, ¿ya? O si no, pueden comprarse ultra puro que venden en algunas compañías, ¿ya? Y si tienen en su laboratorio un aparato para filtrar, o sea, para destilar ácido, es mucho mejor, ¿ya? Para el caso de los aniones, bueno, hay algunos estudios que requieren, o sea, que piden que los filtren y hay otras que no los piden filtrados, ¿ya? Pero, por ejemplo, si ustedes después van a correr este análisis en un cromatógrafo líquido, se requiere que la muestra esté filtrada, ¿ya? Entonces, esto igual va a depender del método analítico que van a utilizar. Y ahí siempre el filtro, ¿ya? Para metales, para cationes, para aniones, ¿ya? Y siempre acidifico en terreno, siempre. No me gusta acidificar en el laboratorio. Bueno, después tenemos otros que son los constituyentes orgánicos, volátiles, semivolátiles, los bifenilos policlorinados y los pesticidas, ¿ya? Para el caso de los volátiles, bueno, lo que ustedes tienen que evitar es que se formen burbujas, ¿ya? Entonces lo que hacen, bueno, toman la muestra, la dan vuelta, la agitan un poquitito, bueno, depende del gas, pero si ven que tiene gas, esa la tienen que tomar de nuevo porque los volátiles se van a ir al gas y se va a perder la muestra, ¿ya? Así que no haya gases es esencial para que no escapen los compuestos que queremos analizar, ¿ya? Para los PCBs y los pesticidas se necesita un gran volumen de muestra y también los contenedores se recomienda que sean oscuros, ¿ya? Y finalmente tenemos el campo de los microorganismos, que es muy importante. Para este muestreo, bueno, siempre se recomienda utilizar guantes, ¿ya? Guantes sin talco, ¿ya? Guantes de nitrilo o de vinilo, pero que no tengan talco. Para el caso de la biología o microbiología da lo mismo que tenga talco, pero para los metales, si ustedes usan talco, van a contaminar la muestra probablemente con zinc. Así que guantes de nitrilo, desechables, o sea, después que toman la muestra en un sitio, los tienen que descartar. Pero para las muestras biológicas, igual, si ustedes no tuvieran mucho presupuesto, podrían ser súper cuidadosos y evitar el uso de guantes en terreno para metales, aniones, cationes, pero si ustedes necesitan tomar muestras bacteriológicas, tienen que usar guantes y los tienen que descartar cada vez que hayan muestreado, ¿ya? Las muestras las tienen que mantener en equipo esterilizado y en containers esterilizados. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de unas diatomeas que estaban en las termas de Río Negro, en la región de Atacama, en Chile, y acá tenemos muestras de bacterias,
anaeróbicas, que las cultivaron en el laboratorio de extremófilos allá en la universidad donde yo trabajo. La profesora que colaboró, que se llama Marta Gens, y ella me dio las fotos. Así que están los agradecimientos. La parte siguiente, que es de conservación de muestras, no tenía la intención de presentar porque tenía un poco de... Estamos súper atrasados, y además está con mucho más detalle en la presentación de Kirk, ¿ya? Aparte que Kirk me dijo que, por ejemplo, para el caso de los metales, acá, un mes no es así, porque si está filtrada, acidificada, puede durar muchos meses la muestra, ¿ya? Siempre que esté en el refrigerador. Así que estos números igual los tengo que verificar. Yo quisiera dar gracias al grupo por haberme invitado y a ustedes por estar hasta el final de la presentación, y si tienen preguntas también. Gracias. Sí, muchas gracias, Jocelyn, por la brillante exposición. Y bueno, si tienen algunas preguntas, pueden levantar la mano. ¿Algún comentario? Y de todas maneras, igual, ya está, ya. Gracias, Jocelyn, por la excelente presentación. Y bueno, mi pregunta está relacionada al arsénico. En una parte mencionaste que en el caso del patio, las obras temáticas van investigadas en arsénico. Y mi pregunta es si esta es una característica, bueno, general de las termales. Y bueno, también sé que el arsénico está relacionado con los cuerpos volcánicos. ¿Y cómo es que un agua termal se enriquece en arsénico? ¿Cuál es el proceso geológico que ocurre, ¿no? Sí. Bueno, es una muy buena pregunta y yo no tengo la respuesta todavía para ello, porque llevamos con Jessica, con el grupo trabajando en Ostrom, igual ha trabajado harto en esto. Pero bueno, en el último trabajo que publicó Jessica era la lixiviación de algunas rocas ácidas puede contribuir al enriquecimiento de arsénico, ¿ya? Y esto es porque en esta zona del altiplano, de la zona volcánica central, existe un engrosamiento de la corteza, o sea, entonces son 7 kilómetros aproximadamente de espesor cortical, que es una de las zonas, junto con los Himalayas, de las más gruesas del mundo. Entonces, cuando van ascendiendo estos magmas, se van contaminando con algunos elementos incompatibles. Uno de ellos es arsénico, esa es como la teoría. Porque también se ha observado lo mismo, o sea, algo similar en zonas del Tíbet. Por ejemplo, lo que descubrió Jessica junto con Silvina en este trabajo es que las rocas sedimentarias de acá, del basamento geológico, tenían harto arsénico. Entonces, si tú lixivias esa roca del basamento que tiene mucho arsénico, después este fluido, el magma va a estar no sé si el magma, pero los fluidos que acompañan al magma, cuando esté a punto de cristalizar, van a estar más enriquecidos en arsénico, porque el arsénico se va a la zona incompatible del magma, o sea, del fluido. Se va a ir al final al fluido y también al gas. ¿Ya? Esa es una teoría, no sé, o sea, una hipótesis, porque no sé si se necesita mucho más estudio para comprobarlo. Gracias. No sé si tienen más preguntas. Me gustaría saber. Hola. Hola, gracias por la presentación. Me gustaría saber cuál sería tu opinión como para cuando hay flujos grandes, digamos, de agua. ¿Cómo tú medirías los pH o cualquier tipo de electrodo? Como hay una constante cambio, digamos, por el flujo de agua, ¿tú me harías una licuadora o me dirías directamente con el electrodo? Sí, bueno, esa es una buena pregunta, porque a veces cuando está en terreno y tenemos gran flujo de agua, los parámetros cuesta mucho que se estabilicen.
Lo que he hecho es tomar la muestra separada y mido los parámetros físico-químicos. No sé si es lo más apropiado, pero nunca, o sea, no sé, 10, 15 minutos y no logro que se estabilicen los electrodos, hago eso. Ya. No sé si tiene alguna respuesta mejor para ello. No. Sí. Y tiene un comentario. That question about, if I understood it right, about sampling the river or a lake and so forth, it overlaps with the question that I have, which has to do with the representativity of the sample. And many projects I've been working on, groundwater, surface waters, there's a question of what is the representative sample? And after listening to this, and many experts talking about it, my conclusion is there is no such thing unless you make the variation of that water chemistry large enough to account for changes in weather, changes in rainfall, runoff, snowmelt, changes in temperature. There's a whole bunch of things that change the water chemistry. For any given river or groundwater, it will only change within a certain range, but it will always be a range. There's no representative composition, and that's sometimes a hard concept for people to understand. And I was wondering what your opinion on that was. Yes. In English or Spanish? Well, yeah, that's hard because to get a representative sample, well, the first thing we do usually is in Chile is to check the DGA database. They have samples from the 60s. So we check when there's a variation in the concentration of certain elements. And we know that during the Bolivian Altiplano, arsenic increases in northern Chile in a lot of basins. So we know that we have to sample in that time. Then the concentrations are relatively similar all the other seasons of the year. So we try to take seasonal samples too. But as I told you, we are always constrained by our low budgets. So we try to sample when the variability is the highest and the lowest. That's what we try to do. So we have a notion of the representative sample in these areas we've been sampling, but it's the most representative thing we can take. But as you said, you should be sampling every day, every hour to know exactly how it behaves. In that Lirima, it's a salt flat. The chemistry of the water changes in very early in the morning and very late at night, or not at sunset, because bacteria are like making their metabolism, and you have to sample in those pools in the morning and in the afternoon to know how the water chemistry changed. So you have to know the system to know when to sample. Yeah, I think that's very good. And I think the important thing for everybody to remember is there is no such thing as one representative composition of any given water. If you can keep sampling the same place over and over again, every time you get a little bit different composition, sometimes a big difference depending on the situation. And so it's maybe a word that we should be very careful in how we use it. And understand before we go to the field all the things that can affect the water chemistry and what our objectives are. What do we want to find out? We only have so much money and so much time to go to a particular place and sample. So let's make the best use of that time and money and figure out exactly how can we get the most information
out of that place, knowing all these things that she's talked about and things we'll be talking about tomorrow as well, maybe this afternoon, that can vary the water composition and so forth. So, very good. Gracias a todos. Muchas gracias. Vamos. Vamos a darle. Por favor, vamos a entrar en el receso. Volvemos a las 2 de la tarde. Está invitado el doctor Darío Chan. Entonces, estén puntuales, por favor. Una cosa para apuntar es que están registrando el ingreso para la visita a Miyuni. Va a haber un bus. Entonces, por favor, anótense los que pueden participar. Tenemos para unos 20 estudiantes. Entonces, si ustedes quieren participar, anótense en la lista. Y si llenamos los cupos, entonces nos vamos con la visita de Miyuni es el día miércoles. Pero anótense en la lista, por favor. Nos vemos a las 2 en punto de la tarde. Gracias. No lo sabes todavía. Ya se están viendo. Eric, ¿de cuándo cuando el banner estaba pasando? Ah, es que la luz se me apaga. Sí, sí. Ahí está. Ah, buena idea. Ah, No, me mandaron. ¿Nos intercalamos? Oh. No, es que. No, es que venga aquí el camino. O sea, un chico en la chica, un chico en la chica. O sea, un poco de contada. Ya. Vas a la en la página del DIPGIS. Muchas gracias. Listo. Nos vemos a las Sí, sí. ¿Ustedes van a ir a almorzar o por aquí? Un ratito nomás vamos a hacer zaplar y vamos a volver. Muchas gracias por el apoyo. Ya, listo. Eric. Sí, pero no fue interesante. Ahora he usado con mis clientes. Sí, yo soy de la parte de conversación científica. Entonces, ese no es muy interesante. El problema de la
Hola, hola, hola. Hola, hola. Ahora sí. Directo de mi. Hola. Exacto. Hola, hola. Pues para. Ver. Hola, hola. ¿Se vuelve verde? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Probando unos tres. Ahora lo voy a mutear y ya no está verde. Sí. Puede funcionar los dos. Sí, sí. Hola, 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 hola. Así. Ambos micrófonos.